lo vamos a hacer precisamente con uno de los participantes de esta reunión, expresidente del Banco Central, José de Gregorio, quien ya está en pantalla en línea con nosotros para contarnos. José, ¿cómo fue esta reunión en que además hay tantas visiones distintas? Porque ahí había representantes de quienes presidieron el ente emisor, ministros de Hacienda, pero de distintos gobiernos, por lo tanto me imagino que no había una sola voz. Muy buenas tardes. Yo creo que hay bastante acuerdo. Yo creo que hay bastante acuerdo en lo que está ocurriendo. Creo que en ese sentido, además que uno lo ve en las discusiones que hay hoy día en Chile, hay bastante acuerdo de que lo que está ocurriendo es muy malo para la economía mundial. Si bien se postergaron por 3 meses la alza de tarifa, todavía persiste una incertidumbre muy grande que va a tener efectos sobre la actividad económica global. Y yo creo que tal vez el punto en el que había como más acuerdo y en el que todos los economistas estarían de acuerdo que este es un shock deflacionario, es decir, es un shock que tiende a reducir la inflación y a reducir la actividad económica. ¿Por qué? Porque el comercio está trancado, ¿no es cierto? Porque la incertidumbre reduce la inversión, reduce la actividad económica, y al mismo tiempo nosotros hemos visto cómo ha caído la bolsa, si bien se recupera un poco, todavía está bastante débil. Por lo tanto, todos los indicadores del dólar se deprecia señalarían que los precios van a ir algo a la baja, ¿no es cierto? Lo hemos visto ya con el precio del petróleo. Y por otra parte, también la actividad va a ir a la baja. Si bien hasta ayer bancos de inversión señalaban que Estados Unidos iba a tener una recesión, por el hecho de postergar 3 meses dicen va a caer el crecimiento, pero no es suficiente para hacer recesión. Claramente estamos en una situación de debilidad económica donde el país tiene herramientas, el país lo ha sabido hacer, lo hizo durante el estallido social, lo hizo durante COVID, lo hicimos durante la crisis financiera internacional, tiene capacidad de reaccionar con política monetaria, con política fiscal y con un sistema financiero tremendamente sólido que puede capear temporales bastante graves y extremos como los que hemos vivido. De manera que yo diría desde el punto de vista macro, es una economía que está relativamente en buen pie. No nos vamos a aislar de lo que está pasando, probablemente terminemos creciendo menos, si el mundo crece menos, si China crece menos, ¿no es cierto?, nos va a afectar, pero la economía no va a poder sobrellevar estos momentos. También existen otro tipo de cosas que hay que hacer que escapan un poquito del ámbito macroeconómico, pero que es muy importante, y el rol que tienen el Ministerio de Relaciones Exteriores, la división, ¿no es cierto?, de comercio internacional, donde ellos tienen obviamente que buscar y tratar de acompañar al sector privado que enfrenta dificultades. Ahora, por un lado están, claro, estos aranceles con Estados Unidos, pero por otro lado, esta guerra comercial entre estas dos potencias, China y Estados Unidos, que son además nuestros dos principales socios comerciales, hace que la posibilidad de crecimiento de China se relente, que nos compren menos, por lo tanto ahí hay que aplicar estrategias diversas. Lo primero con Estados Unidos, ¿cuál es la recomendación para conversar con Estados Unidos, considerando que Chile no aplica aranceles e igual se nos aplica este 10%? ¿Cuáles son los elementos con los que se puede llegar a conversar con Estados Unidos? Bueno, efectivamente con Estados Unidos habría que revisar el Tratado de Libre Comercio, el cual tiene algunas cláusulas que permitirían que los países en algún momento suban aranceles, pero obviamente algo que tienen que conversar, tienen que decir, y Chile debiera participar activamente en decir, bueno, qué cosas no estamos incumpliendo como para que ustedes nos pongan este tipo de aranceles. La verdad que tampoco tenemos la fuerza, ni tampoco corresponde a una economía pequeña como nosotros tratar de hacer una cosa de retaliación. Solo nos perjudicaría a nosotros, porque al final no tenemos la influencia del poder. Se entiende lo que está pasando, se entiende, y es lamentable lo que pasa entre Estados Unidos y China, porque son las dos economías más poderosas del mundo. Pero, por ejemplo, tenemos espacio, José, en poder ofrecer algo que a Estados Unidos siempre le ha preocupado dentro del Tratado de Libre Comercio que tiene con nosotros, que es el tema de propiedad intelectual, donde no siempre se han cumplido todos los aspectos ahí al pie de la letra. ¿Podría haber un compromiso que permitiera un mejor tratamiento? Bueno, efectivamente, uno debería tenerlo, que uno tiene que sentarse a negociar con ellos. Ahora, no sé cómo van a llevar negociaciones profundas, nosotros con 75 países están hablando, pero uno se debería sentar con ellos y decir, bueno, ¿qué cosas ustedes del tratado pueden estarle afectando? ¿Cómo podemos perfeccionar el tratado? ¿Y cómo podemos hacer para que nosotros tengamos libre acceso a los mercados de Estados Unidos? Esas son cosas que le corresponde
al Ministerio de Relaciones Exteriores, ir a negociar, ir a conversar y ver cuáles pueden ser las cosas que podríamos mejorar de nuestro Tratado de Libre Comercio que puedan contribuir a mayor integración entre los dos países. Hoy día el mundo está extremadamente complicado, si bien es algo que hay que hacer, que hay que avanzar, no creo que haya la capacidad en Estados Unidos de abordar todo esto. El problema y lo que están haciendo es bastante complejo y su guerra comercial con China es extrema. Cuando dos países tienen los aranceles arriba del 100%, básicamente está diciendo no me venda nada. Y esto hay que tener mucho cuidado porque mucha gente dice, bueno, China le exporta más a Estados Unidos por lo tanto, de lo que Estados Unidos le exporta a China, por lo tanto China va a perder, pero no es tan así. Porque muchas de las cosas que China exporta a Estados Unidos no pueden sustituir de otro lado. O sea, no es que sea alimento, no es cierto que sean granos. O sea, hay mucho producto industrial, semiconductores, existe un montón el iPhone se hace parte importante, ¿no es cierto?, en China, por lo tanto no es llegar y cambiar de proveedor, lo cual va a significar dos cosas. En Estados Unidos va a haber menor oferta de bienes y van a subir mucho los precios. Y un gobierno que llegó diciendo que vamos a bajar los precios, obviamente va a tener dificultad de explicarle a su población cómo tiene una política de alza de precios. China además ha advertido que ellos van a llegar hasta el final con la guerra comercial. Por lo tanto, por otro lado, esta es mi manera de verlo. China tiene cosas que ofrecer. Yo creo que China podría sentarse y pueden llegar a algún tipo de negociación. Pero por otra parte, China es una economía menos desarrollada desde el punto de vista del ingreso de sus personas. Son economías de tamaño relativamente similar, pero China con 3-4 veces la población. Por lo tanto, es una economía de menores ingresos que tiene más capacidad de absorción de no exportaciones de Estados Unidos a China. Por lo tanto, es complejo, es complicado, el gobierno de Estados Unidos tampoco va a querer mostrar que está doblando la mano, pero al final, lo que nosotros vimos con el retraso de 3 meses de las tarifas fue básicamente una capitulación. Una capitulación porque tanto los mercados, sus propios parlamentarios republicanos, el mundo de la empresa le decía, esto es un harakiri, esto es una cosa que nos está haciendo tremendo daño a nosotros, por favor no siga, y tuvieron que capitular. Claro, y ahí, bueno, hay que ver entonces, porque esto lo que vivimos, por ejemplo, en ocasiones anteriores, donde el mundo ha enfrentado crisis, como la crisis del 2008 o como la crisis después del COVID, fue por circunstancias que se fueron dando, que hubo una pandemia, que ahí hubo mal manejo en el 2008 de ciertas industrias, pero esto obedece básicamente a la decisión de una persona. Si esta persona... es muy buen punto tuyo. Sí, por lo tanto, sí. ¿Es reversible? ¿Es posible poder llegar a convencer que no es el camino y que esa persona pueda revisar esta decisión, José? Efectivamente, tú tienes un muy buen punto. Esta es la primera crisis que nosotros tenemos como evidencia de que una crisis económica que se causa de un momento por la decisión de un equipo pequeño, de un presidente que dicen vamos a hacer esto, y tienen unas repercusiones sobre el mundo tremendas, porque el COVID no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Tuvimos nosotros una crisis en Grecia, tenían dificultades económicas, el sistema financiero, como dices tú, el 2008 se fueron construyendo vulnerabilidad y al final el sistema colapsa, pero no es una decisión de la persona. Yo creo que esto no es una discusión intelectual donde uno va a decir, oye, mira, no parece que no, de acuerdo a la evidencia. Yo creo que lo que tenemos nosotros hoy día es evidencia concreta del daño que está haciendo. Y eso es lo que yo creo que al final debiera hacer que las autoridades de Estados Unidos recapaciten y reconozcan, o sea, sin reconocer, nunca van a reconocer, pero traten de cambiar el rumbo porque están haciendo mucho daño a su propia población y al mundo entero. De manera que por eso mismo yo creo que esto, y siempre lo dije desde el principio, esto no es una cosa que va a poder durar para siempre. El mundo se han organizado de una manera que es inconsistente con lo que se está haciendo. Por lo tanto, eso las propias autoridades van a tener que revertirlo. ¿Qué es lo que queda? Quedan heridas grandes. Y una herida muy grande es precisamente lo que tú mencionas. Es precisamente lo que tú mencionas, de que el daño que queda es la vulnerabilidad de la economía a las decisiones de un pequeño número de personas que pueden provocar un daño muy grande. Esa es una cosa que nos va a quedar por mucho tiempo, porque realmente las reglas que teníamos de la Organización Mundial de Comercio, los tratados que teníamos, una persona puede arbitrariamente romperlo y eso no es una cosa que se va a curar de manera fácil y además va a tener mucho efecto sobre la credibilidad futura de Estados Unidos,
donde el futuro del dólar como una moneda estable y Estados Unidos como un refugio. Nosotros vimos como las tasas de interés subieron precisamente en Estados Unidos y precisamente lo que causó que el presidente Trump revirtiera la medida, porque ya no existe esta cosa de que hay cualquier problema y nos refugiamos en Estados Unidos. Entonces, ese es un costo muy grande que van a tener ellos y un daño bastante importante que está quedando en la economía mundial. Un orden mundial que se está desmoronando, José, porque esto no es claro, esta es la parte económica, pero también hay un tema cultural que se está viendo en las universidades, que se está viendo en cómo se está tratando a los que disienten, a los que piensan distinto en Estados Unidos. Por lo tanto, esto es un correlato de un cambio mayor. Quedándonos en la parte económica, vámonos con China. China, dentro de esta guerra, tú ves que tiene más posibilidades, en las guerras nadie gana, pero de flotar un poco mejor que China, que Estados Unidos. Bueno, la visión estándar de Estados Unidos es que China le va a doler tanto, como lo decía el secretario del Tesoro cuando decía, China está apostando en un póker con un par de dos, pero no es así. China tiene, como dices tú, una mano fuerte, y la mano fuerte que tiene es que lo que le vende a Estados Unidos no es fácil de sustituir. China además tiene superávit global, lo que significa que gasta menos de lo que produce, de manera que si su producción no puede colocarla externamente, pueden hacerlo consumiendo y aumentando el gasto interno sin que eso signifique mayores desequilibrios desde el punto de vista de sus cuentas externas, cosa que tampoco puede hacer Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que lo que sí te puedo asegurar es que no es obvio que esta es una derrota, que China es la parte débil. China podría perfectamente ser la parte fuerte. Yo creo que lo que tú dices, yo no me atrevería a hablar tanto de desmoronamiento. Sí hay una herida muy grande. Yo creo que la economía y el mundo son mucho más fuertes que a veces ciertas tensiones y ciertas decisiones que pueden provocar más allá de una persona tan importante como el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que el mundo es mucho más fuerte, lo vimos con la reversión de aranceles, pero obviamente este tipo de cosas dejan heridas muy grandes, como dices tú, en el orden político, en el país más libre, que no es cierto, con la importancia que se le da a la libertad de expresión, el free speech. Hoy día nosotros tenemos amenazas en las universidades, amenazas a muchas agencias de ayuda y cooperación internacional, el cierre de muchas oficinas que son importantes. O sea, realmente quedan dudas de cómo va a salir a flote Estados Unidos. Esto es una cosa transitoria, el presidente entra con un gran alto grado de popularidad a tomar estas decisiones. De aquí a un año nosotros vamos a estar, de aquí a fin de año vamos a tener a los parlamentarios, a los representantes de Estados Unidos preocupados más de su reelección que de lo que está haciendo el presidente Trump. Y si lo que está haciendo el presidente Trump no es popular y no produce los resultados, obviamente él va a tener una reducción muy importante de apoyo de sus propios parlamentarios. Y probablemente, como todos dicen, es probable que incluso pierda las midterm elections, que es algo que muchas veces pasa, pero que también le va a restar muchas posibilidades de avanzar en el Congreso y de que el Congreso le pueda poner también cortapisa a muchas de las decisiones que toma. Claro, pero eso es, falta todavía cerca de 1 año y 3 meses. Solamente han pasado 3 meses del gobierno de Donald Trump y hemos visto todo esto. O sea, en 1 año 3 meses no sabemos dónde vamos a estar. Mucho antes, sí, pero la carrera empieza mucho antes. Y si vamos a estar muy mal, esto se va a ver revertido. O sea, esto, lo que muestra, tal vez pueda estar exagerando una visión un poquito optimista de que más allá de lo que podemos hacer en Chile, tenemos que estar preparados para los peores escenarios. El poder de la democracia y la ciudadanía es muy importante, y de los mercados. Y Donald Trump hoy día, cuando empezó a ver que las tasas habían subido, las tasas largas habían subido cantidades muy importantes, inmediatamente revierte esta medida. Él, en la medida que vea que hay debilidad económica, porque esto va a causar debilidad económica cuando los datos empiecen a salir, cuando las dificultades y los aumentos de precios se empiecen a observar, obviamente él va a hacer algo, porque es lo que le interesa también. Su popularidad es cómo están siendo recibidas sus medidas. Si el país se las repudia de manera generalizada, obviamente él va a tener que hacer un cambio. Y lo que dice, precisamente, esto no hay que esperar a las elecciones. El abandono del presidente por parte de sus parlamentarios leales va a depender del éxito que tenga con sus medidas y con lo que está haciendo. Así funciona la democracia, afortunadamente. No son una serie de soldados que van a hacer lo que él les pida.
y lo que haga, como lamentablemente en algunos países autoritarios ocurre. Exactamente. Ahora, José, ¿qué es lo que, cómo lo vamos a vivir nosotros en lo más inmediato? Porque tú decías, el dólar está teniendo estas variaciones, va a la baja, eso significa que los combustibles pueden costarnos menos, ahí hay una compensación, pero Chile estaba debatiendo una nueva reforma, ya no es reforma, pero un nuevo balance tributario, que es lo que dentro de ese escenario Mario Marcel puede seguir pensando, porque efectivamente después de la reunión de hoy uno entiende que eso se pausa. ¿Cuál fue la conversación en ese ámbito? Yo me tuve que ir un poco antes, me fui en plena discusión porque tenía un compromiso en la universidad impostergable, pero lo que yo entiendo es de que se ha puesto pausa a la reforma tributaria, no vamos a entrar en esa discusión. El gobierno está haciendo un esfuerzo por ordenar y por apretar las cifras fiscales, pero también tiene un límite, y yo creo que en estos momentos eh, pedirle un esfuerzo superior cuando nuestro problema es de debilidad económica apunta como en la dirección incorrecta. Aquí lo que hay que pensar es de que la política fiscal, siendo muy responsable, no puede empezar a aplicar una contracción cuando lo que corresponde, si hay algo, es una expansión, pero que principalmente, como lo hacemos en Chile, deberían ir por el lado de la política monetaria, pero son cosas que no hay que anticipar, que hay que ir viendo Digamos, cómo rebaja se de tasa por desarrolla. parte del central. Existe un Probablemente el Banco Central tenía en el IPOM 2 bajas de tasa aquí a fin de año, probablemente, dependiendo de cómo está la situación, puede ser 3 o puede ser bajas más agudas, de 50 puntos base, y tengamos mayor expansividad, precisamente porque hay un shock deflacionario. Vamos a tener caída de precios del petróleo, caída de precios internacionales, ¿no es cierto? Muchos bienes que tal vez no se puedan vender en Estados Unidos se van a vender en otras partes, entonces vamos a tener caídas de precios. La misma debilidad de la demanda va a producir ciertos frenos en la alza de precios, y eso debería ayudar y debiera permitir que el Banco Central aplique recortes mayores. Eso es algo que vamos a tener que ir observando. Hoy día no se puede hacer ninguna predicción exacta. Ya. Lo que golpea, o sea, lo que la gente ve en estas caídas de bolsa que han sido estrepitosas durante esta semana, y que pese a la recuperación hemos visto una semana bastante negativa, es lo que pasa con sus fondos previsionales. ¿Cuál es la mirada que tiene que tener una persona que está pronta a pensionarse? ¿Qué es lo que debería hacer? La gente siempre se refugia en los fondos menos riesgosos. ¿Cuál es el consejo en esa materia? Mira, el primer consejo general, yo no puedo decirle a la gente, y ni soy responsable como para decirle qué es lo que tiene que hacer exactamente. El primer consejo es que cuando uno se acerca a la edad de jubilación, tiene que irse a fondos más seguros. Obviamente, más seguro no significa que no cambien, ¿no es cierto? Porque realmente tenemos cambio de tasa que afectan a los fondos más seguros, pero tiene que irse a fondos más seguros. No es recomendable a una persona que no quiera sufrir cambios bruscos en su fondo de pensiones estar en los fondos de mayor riesgo, muy activo en materia de accionaria. Esa es la primera recomendación. La otra es que si hay un tiempo y si uno no está al borde de la jubilación, lo más importante en estos momentos es ver cómo se desarrollan los eventos. Hay una frase que muchas veces dicen en los mercados financieros, dice: cuando viene cayendo la espada, o sea, no trates de tomarla, te va a cortar. Entonces, por ejemplo, si ayer la gente hubiera empezado a salir a vender, hoy día ya habría perdido. O sea, hay que darle tiempo. La verdad que la economía se va a ajustar, se debiera recuperar. Como te dije, quedan heridas, quedan problemas, probablemente los retornos, igualmente uno termine con alguna pérdida, pero esto no hay que tomarlo con apuro, ni estar pensando, mira, ¿qué está pasando con mi fondo hoy día? Si tengo un horizonte por delante de 10 años, 15 Claro. años de cotizaciones. Esto, de alguna otra manera, en el mediano o largo plazo, son cosas que se van ajustando, y que la evidencia muestra que los retornos se van normalizando. José, y para finalizar, nosotros tenemos este 10% que es invariable, que pese a esta pausa de 90 días que se pone, a nosotros no nos toca, sigue el 10% parejo, aplicándose, ya entró en vigencia. Lo que aparentemente pudiera no ser tan malo, porque nuestros competidores directos en distintos productos tienen un arancel mayor, por lo tanto nuestros productos siguen entrando con una cierta ventaja en un mercado, eso sí, que tiene menos poder adquisitivo, pero esas son las condiciones. Pero este 145% de arancel a China, ¿cómo debiéramos verlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros que le vendemos a China?
y que todavía no podemos diversificar tanto nuestro mercado exportador. Mira, en situaciones como la actual, esto de que tú dices no tenemos nosotros por razones geográficas no pertenecemos ni somos parte de las cadenas de valor. ¿Qué son estas? La producción de los bienes en 10, 15 países. Las partes se hacen en distintas partes y se juntan y después se vende. Esto es muy, muy intenso en Asia. Tú haces un pedazo de una cosa electrónica en Vietnam, otra parte la hace en China, otra parte, y así vas teniendo un grupo de países y estas son las cadenas de valor que van a ocurrir. Chile no está en las cadenas de valor por razones obvias. Nadie va a venir a hacer un pedazo de un iPhone acá si después se lo tiene que llevar a China para después llevarlo a los Estados Unidos. Simplemente los costos de transporte lo hacen prohibitivo. Nosotros tenemos bienes más cercanos a los commodities, alimentos, bienes que de alguna u otra manera son más fáciles de relocalizarse. Yo estoy haciendo un producto que se va a juntar con un producto chino para producir un bien que se va a vender en Estados Unidos con 145% arancel, obviamente yo estoy en problemas serios, porque la probabilidad de que se pueda vender eso es bastante baja. Ya, pero nuestro Entonces, cobre por lo cae en menos eso. se va a comprar muchísimo menos. ¿Ah? Nuestro cobre ¿Perdón? está en esa circunstancia. No, no porque el cobre se usa para muchísimas cosas. La producción. Obviamente, China creciendo menos va a demandar menos cobre. Estados Unidos creciendo menos va a demandar menos cobre. Eso está fuera de discusión. Pero no es que nosotros no podamos vender todo nuestro cobre. Podemos vender nuestro cobre. Lo que hemos estado viendo nosotros es una baja de su precio, más parte muy importante por los temores a que se les vaya a poner arancel. Pero yo diría, sí, efectivamente vamos a tener pérdida. Efectivamente, cuando un país, imagínate que un país se cierra completamente, todo lo que produce el resto del mundo tiene que vendérselo entre ellos, los precios probablemente bajen, sea mucho más complicado vender. Ese es un costo que tenemos todos, ¿no es cierto? Yo creo que Chile puede navegar en esto, hemos tenido, ¿no es cierto?, incluso durante distintas épocas de tensión, las exportaciones han seguido andando, va a haber dificultades, ciertamente va a haber dificultades, hay cosas que puede hacer desde el gobierno, ayudando, ¿no es cierto?, a las empresas, en los mercados, y las propias empresas chilenas son bastante eficientes para saber buscar. Si Estados Unidos le sube el arancel de un producto que Chile vende allá 10%, y toda la venta de esos productos son internacionales y vienen de fuera, ¿no es cierto? Mayoritariamente uno podría pensar algún tipo de alimento, algún tipo de fruta. Lo que va a pasar es que en Estados Unidos los precios van a subir, ese 10% van a subir una cantidad relevante, y el que va a terminar pagando no va a ser el productor chileno, va a ser el consumidor en los Estados Unidos. Precisamente por eso, esto de pensar que una guerra comercial, que nos va a afectar a nosotros, claro que nos afecta, pero a quien primero afecta es a los ciudadanos de los Estados Unidos. También los ha afectado ya por el lado también de sus ahorros previsionales, pero también los va a afectar porque los precios van a ser más altos y va a ser más difícil conseguir los bienes. Y eso es precisamente lo que deberá ser, que de aquí, como tú bien dices, no sé, pues en un año de aquí, pero en los próximos meses, esto se va a tener que ir resolviendo de una manera engorrosa, de una manera compleja, con prepotencia, con declaraciones. Bueno, hay que ignorar un poquito eso y dedicarse a trabajar y pensar, pero esto es algo que se bate, esto es muy costoso. Como tú lo dijiste al principio, una persona hace algo, está convencida de que eso va a causar bien y le va a hacer muy bien y va a make America great again. Pero lo que vamos a ver nosotros en los próximos meses es que eso no ocurre, sino que es al revés. Make el resto del mundo great again y América perdiendo cada vez más. Y obviamente eso va a significar que va a tener que hacer una reversión de sus políticas. Y finalmente, José, el presidente viene llegando de China, el fin de semana llegó de China, han pasado tantas cosas que parece que fuera más tiempo, pero recién llegó de la India, con esta promesa de que se están abriendo nuevos mercados. Pero ¿para cuándo tenemos que esperar, digamos, esa apertura? No, estas cosas demoran los tratados, demoran las discusiones. Pero cuando hay voluntad y cuando hay acuerdo, obviamente el sector privado se le abren nuevas posibilidades. Puede que haya sectores en los cuales haya aranceles muy, muy altos todavía y haya que negociar, pero a mí me parece que es la estrategia correcta, es la estrategia que Chile trae desde el año 90, que buscar acuerdos comerciales de mayor apertura, de mayor comercio con otros países ha sido muy exitosa. Lo hicimos recientemente con el que se llamaba antes el TPP-11, como lo conocemos, ¿no es cierto?, que en algún momento dijeron que no se iba a aprobar, se terminó aprobando y se ve que ha contribuido mucho a nuestras exportaciones. Por lo tanto, hay que seguir avanzando. Creo que el mundo tiene una oportunidad bastante grande en este momento y yo creo sí que va a haber mucho interés en fortalecer los lazos fuera de lo que es Estados Unidos, fortalecer los lazos comerciales entre los países para proteger un poco más de que
de repente llegue el principal consumidor y cierra su economía. Bien, José de Gregorio, exministro de Economía y además expresidente del Banco Central, muchas gracias por conversar, por poner un poco la pelota en el piso para ir viendo efectivamente cómo nos va a ir afectando y sobre todo con una visión más optimista, menos ahí también menos apasionada. Así menos que, catastrófica. Exactamente. Menos catastrófica. Muchísimas gracias, José. Que estés muy bien. Pero hay que estar preparado para todo. Y mucho gusto haber hablado contigo. Sin duda, sin duda. Y la última, ¿ustedes van a seguir reuniéndose, este grupo que vimos el día de hoy? No sé en qué quedaron, pero yo sigo, también hay una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay bastante diálogo y bastante conversaciones, incluso a nivel privado, para ir monitoreando la situación y compartiendo ideas, compartiendo aportes. Creo que esto fue una reunión súper importante, gente de los más diversos gobiernos, de distintos colores políticos, se reunieron de manera muy, muy colaborativa y además con un diagnóstico y con una visión bastante común. Chile es una economía abierta, va a seguir siendo abierta y tenemos que asegurarnos que el progreso siga en este país y para eso también tenemos que ayudar a que nuestro sector externo, nuestro sector exportador siga desarrollándose. Muchas gracias, que tengas una muy buena tarde y seguimos en conversaciones en medio de esta guerra iniciada. Que estés muy bien. Igualmente, saludos. Y a esta hora de la tarde son las 6:17. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia. Les contamos que hay 16 grados de temperatura en estos momentos. Ya regresamos con otras informaciones que están marcando esta jornada.